Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el podcast de hoy os traigo la entrevista que realicé a Fernando Ramos. Él es presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas, comúnmente conocida por sus siglas AEF. Me desplacé hasta Madrid, donde realizamos la entrevista y tocamos diferentes temas que giran en torno a la AEF y especialmente dos: las especialidades y el colectivismo como profesión. También adelantarte que este podcast sirve de antesala para el próximo congreso que el 24 y 25 de noviembre tendremos la oportunidad de disfrutar en Cáceres, y donde os hago un pequeño spoiler del podcast, donde Fisiopodcast estará presente en un pequeño proyecto que estamos preparando en el que vais a poder encontrar una enorme mesa de podcast en todo el centro del congreso, donde principalmente realizaremos mesas redondas con los ponentes que van a ir al congreso. Pero no solo eso, también podremos grabar con vosotros si tenéis algo interesante que decir. Al final va a ser un espacio abierto en el que vamos a intentar generar la mayor cantidad de conocimiento posible para todos aquellos y aquellas que no podáis ir al congreso, pues tengáis algo de material que consumir en los días posteriores. Tomad sitio, poneros cómodos y haceros un buen café, porque de corazón espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica, ya sea el ámbito en el que os mováis de la fisioterapia. Esto es Fisio Podcast. Fernando, bienvenido al podcast. Pues muchas gracias, Rubén. Para mí es un placer acompañarte. Gracias por abrirme las puertas de la AEF. Las puertas de la AEF están abiertas para todos los fisioterapeutas de nuestro país y es un punto de encuentro desde hace muchos años y donde siempre nos sentimos como en casa. Qué bueno. Sí, porque me decías que ya tiene años, ¿no? El centro en el que os reunís por aquí, ¿no? Sí, bueno, esta sede concretamente se adquirió en 1997, si no recuerdo mal. Se acometió una reforma posteriormente, pero bueno, a día de hoy sigue siendo la sede tanto de la Asociación Española de Fisioterapeutas como también del Consejo General de Fisioterapeutas, que tiene aquí su sede también, con lo cual es un espacio compartido. Por eso digo que es la casa de todos los fisioterapeutas, por lo tanto todas son bienvenidos. Qué bueno. Bueno, siempre me gusta empezar las entrevistas con quien empiezo, pues pidiéndole una pequeña autopresentación, luego ya nos meteremos de lleno en la AEF, pero también por conocerte un poco más a ti. ¿Quién es Fernando Ramos y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Bueno, yo creo que al final soy un fisioterapeuta más. Yo creo que soy un fisioterapeuta tremendamente corriente, es decir, no tengo nada por lo que crea que destaque por encima de los demás, sino que creo que soy un fisioterapeuta que sí que es cierto que en su modelo de ejercicio, pues al final toco muchos ámbitos o me toca tocar muchos ámbitos, lo que me hace también estar muchas horas del día ocupado, ¿no? Entonces, bueno, yo ámbitos, pues al final ejerzo mi parte asistencial porque todos los días trato pacientes y es algo que independientemente pues de las obligaciones de la gestión o de estar al cargo de la asociación, pues es algo que me gusta seguir haciendo porque yo creo que son los pacientes los que me ponen todos los días los pies en la tierra y lo que realmente me enseñan, a qué me dedico y la finalidad y por qué debo seguir haciéndolo, ¿no? Entonces es el ayudar a las personas lo que al final nos motiva y nos convierte también o nos impulsa a que sigamos intentando conseguir mejoras para nuestro colectivo. Y luego pues me dedico también, tengo una parte de dedicación a la docencia en la Universidad de La Coruña, la Facultad de Fisioterapia, donde tuve el honor de formarme bajo grandes maestros y donde tengo unos extraordinarios compañeros. Y luego pues también ejerzo como presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas por casualidades que han surgido en la vida. Digamos que desde el punto de vista de ámbitos, ¿no? Yo, mi afinidad tiene que ver sobre todo con el ámbito de la fisioterapia musculoesquelética y la fisioterapia del deporte. Aunque también tengo la suerte de poder ver otros perfiles de pacientes en el hospital en el que trabajo y eso también me sirve para tener una visión pues, bastante global de nuestra profesión. No es común muchas veces encontrarte a políticos gestores que digamos normalmente se desconectan de la realidad, o es lo que la sensación que me da a mí, y pierden al final los pies en la tierra. Entonces,
joder, me parece súper bien que mantengas ese contacto con paciente porque es realmente el que te mantiene los pies en la tierra, ¿no? Sí, por un lado, por supuesto, yo creo que aquí cuando desempeñamos un cargo de esta responsabilidad o una carga de estas características, porque hay que ver el cargo no como algo de lo que vamos a ostentar, sino como una carga y como una responsabilidad a la que debemos atender. Yo creo que hay dos realidades fundamentales, ¿no? Y es ver cómo llega la profesión de fisioterapeuta a la calle, al paciente, ver qué podemos hacer para mejorar eso. Y yo creo que también el contacto directo con los compañeros. Es decir, no podemos perder la perspectiva de que en muchos casos nuestra situación profesional es compleja, hay muchas cosas todavía por mejorar y que yo creo que la mejor manera de verlo es viviéndolas, vivenciándolas por uno mismo. Entonces, en ese sentido, el contacto al final, pues sufrimos todos la misma realidad profesional, en muchos casos, pues con muchas cosas que mejorar y el hecho de estar, pues, a pie de paciente y a pie de compañero o ser un trabajador más, también me hace vivir las necesidades y dimensionar las necesidades de la profesión para que allá donde vayamos, aquellas puertas a las que llamemos, pues podamos realmente generar cambios para nuestros profesionales también, que al final de eso se trata. Comentabas que el hecho de acabar siendo el presidente de la AEF fue un poco azares de la vida, que tú tampoco elegiste mucho, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo es que siempre digo que yo fuese fisioterapeuta fue una casualidad. Es decir, yo venía de otra titulación. Sí. Y yo soy de vocación tardía, es decir, yo la vocación la encontré en el camino, no fue la vocación lo que me hizo buscar ese camino, sino que me metí en un camino, abrí una puerta y bueno, y esa puerta pues me llenó, me caló de tal manera que supe que en aquel momento que era la profesión a la que quería dedicar el resto de mi vida y encontré la pasión en ese camino o en una puerta que abrí por casualidad. Exactamente igual sucedió con la Asociación Española de Fisioterapeutas, es decir, yo tuve la grandísima suerte de al formarme en la Universidad de La Coruña, en la Facultad de Fisioterapia, contaba con personas insignes en la historia de la Asociación Española de Fisioterapeutas, el profesor Ramón Fernández Cervantes, la profesora Sonia Souto, la profesora Luz González Boniz, que también es una persona muy importante en el ámbito de la fisioterapia y ha hecho contribución extraordinaria a nuestra profesión. Entonces, bueno, he mamado, digamos, desde que entré, pues un poco su proyecto, su modelo, su filosofía, exacto. Entonces, bueno, estaba ahí, eso estaba ahí, pero estaba ahí dormido, de alguna manera, ¿no? Y luego, pues, casualidades también de la vida, entró a formar parte, un cargo de vocal en el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, bajo otro gran maestro, y también persona muy importante de la Asociación Española de Fisioterapeutas, que fue José Luis Aristín, ¿no? Una persona muy importante, otro maestro en mi vida. Y se daba una circunstancia y una casualidad que era muy curiosa, y es que las asambleas del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia se celebraban anualmente, en diciembre, en la misma fecha en la que se celebraban las asambleas de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Entonces, digamos que las personas importantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Galicia pues tenían que estar en la asamblea, claro, lógicamente, claro. Y yo era el vocal. Entonces, alguien tenía que ir a Madrid, ¿no? Entonces yo, como hay algo que no tengo muy practicado, que es el decir el no puedo, probablemente estoy metido en tantas cosas porque es algo que no he ensayado mucho más allá de delante del espejo y no funciona, pues hizo que empezase a venir yo a esas asambleas en representación del Colegio de Galicia, que es colegio conveniado de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Entonces yo la verdad que venía y venía entusiasmado, y entonces porque bueno, yo me había formado con estos grandes referentes y llegaba a un punto de encuentro en el que pues se transmitía mucha emoción. Yo creo que esto es muy importante, es decir, no solo se hablaba de profesión, por supuesto, sino que se hablaba con pasión de las cosas, había un sentimiento de pertenencia, había una unidad, había algo que realmente te conmovía, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que eso quedó ahí y un día me llaman pues el entonces secretario de la Asociación Española de Fisioterapeutas me llama para ver si quiero formar parte de la sociedad filial, luego hablaremos si quieres de ellas, de terapias manuales, porque yo también uno de mis ámbitos es la terapia manual. Y yo dije, pues yo encantado, nuevamente, como no lo tenía bien ensayado, pues adelante, lo que venga. Y entonces, bueno, ya conozco un poquito más desde dentro a la asociación, ya me voy también llenando un poco de los principios rectores, de cómo funcionan, de cómo, pues de todo lo que hace, de la labor tan intensa en la que está inmersa. Y bueno, va pasando el tiempo y surge un día que la anterior presidenta de la asociación, la profesora Antonia Gómez, también una maestra, ¿no?, pues decide que es momento de poner fin a su legislatura. Había hecho pues 8 años en la asociación y bueno,
Y en aquel momento, pues, se acercan a mí un grupo de personas y me dicen, creemos que tienes que ser tú. Y yo, ¿sabes? Pero yo esto no me lo he planteado. Ya. Bueno, pues creemos que tienes que ser tú. Pues ya está. Y seguía sin tener practicado Claro. lo del no y dije, pues bueno, pues vamos allá, Claro. ¿no? Y así empezamos en 2017 con esta andadura, casualidades de la vida, y la verdad que, bueno, contentos con muchos de los hitos, digamos, logrados o de las cosas que hemos alcanzado, pero también poniendo sobre todo las miras en el horizonte y en todavía todas las cosas que hay por alcanzar, que son Qué muchas. bueno. Y de esto vamos a hablar un poquito más, vamos a profundizar un poco. Bueno, antes de empezar a hablar de un poco también de, bueno, el pasado ya hemos estado hablando un poco de la AEF, pero sobre todo del futuro. Si tuvieras que definir a un colegiado que está un poco apartado de todas estas cuestiones, o incluso a un ciudadano de a pie, ¿qué es la AEF? ¿Cómo lo definirías? Y ya pues también si podías comentar un poco cómo se estructura a nivel general. Sí, claro que sí. Bueno, tendría dos mensajes distintos para el ciudadano, claro, y un mensaje distinto también para el colegiado, ¿no? Al colegiado le diría que todo lo que ha conseguido nuestra profesión, comparativamente en muy poco tiempo en relación a otras profesiones, ha sido porque hemos estado unidos, sin lugar a dudas. El papel de la asociación ha sido determinante en todos los hitos alcanzados por la profesión. La creación de un plan de estudios propio. Es decir, el ser titulación propia, desmarcarnos en aquel momento de la enfermería, tener una propia, unos estudios universitarios propios, el hecho de contar con fisioterapeutas en atención primaria. Es decir, estamos hablando de hitos, podríamos pasarnos la tarde hablando de esto, pero estamos hablando de hitos muy importantes, y en aquel momento todas los fisioterapeutas estaban aglutinados en torno a la Asociación Española de Fisioterapeutas, porque actuaba en aquel momento como asociación profesional, sindicato de alguna manera, es decir, reivindicaba las mejoras necesarias para el colectivo. Actuaba como sociedad científica, pues promovía el conocimiento, la creación de conocimiento, publicaciones científicas, etc. Entonces, realmente aglutinaba absolutamente todo, y así fue hasta que se empezó a través de sus delegaciones autonómicas de la asociación, se empezó a hacer lo que es los colegios profesionales, ¿no? Se empezó a auspiciar la creación de los colegios profesionales. O sea, primero fue la AEF, por supuesto, y después los colegios. Es decir, los colegios profesionales surgen de que la AEF un día decide hacer las delegaciones autonómicas y que haya una delegación autonómica con un presidente en cada delegación autonómica. Entonces, uno en Galicia, uno en País Vasco, uno... Y de esa manera, cuando llega la hora de constituir los colegios profesionales, son esas delegaciones las que dan soporte. En muchos casos, incluso los que estaban de presidentes de esas delegaciones se convierten en los primeros presidentes de los colegios. Esto era fundamental, era un paso que como profesional había que dar, porque nada tiene que ver el papel de una asociación con el papel de un colegio. El papel de un colegio era tremendamente necesario. Por lo tanto, a los compañeros les diría la necesidad de promover el asociacionismo. Yo sé que estamos todos a tope de cosas. Estamos trabajando un montón de horas, pero ese granito de arena que podamos aportar. Yo, por ejemplo, pertenezco a prácticamente todas las sociedades que hay en fisioterapia, más allá de la AEF, es decir, porque yo además he visto como de agradecer que haya gente que yo pagando una cuota anual, que suele ser perfectamente asumible por nosotros, haya gente que esté dispuesta a trabajar por amor al arte, en muchos casos, porque son cargos además no remunerados, por amor al arte, para mejorar la situación de la profesión. A mí eso me parece muy loable. Entonces, desde hace muchos años, pues soy socio de otras sociedades en las que reconozco que muchas no participo activamente pero que por lo menos trato de contribuir en calidad de socio y estando ahí para sobre todo para mantener la estructura que en tantos casos es necesaria. Por lo tanto, los compañeros, que entendamos que juntos somos más fuertes y que tenemos que fomentar el sentimiento de pertenencia, es decir, y lo que significa pertenecer a una asociación profesional o a una sociedad científica, que es un poco la dimensión que ha tomado hoy la AEF. Es decir, cualquier profesional sanitario, ves un médico internista, licenciado, miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna. Nosotros tenemos que avanzar a ese modelo. Y luego cuando hablemos sobre las especialidades, también en números definiremos por qué esto es importante. Entonces yo creo que tenemos que estar colegiados, participar en las actividades de nuestros colegios, tenemos que estar asociados, participar en las actividades de nuestras asociaciones, porque realmente es la manera de estar unidos para llegar a conseguir los logros que tanto nos ha costado años atrás y que muchos de ellos alcanzaron por porque esto. Además, esto es muy curioso, sobre todo en la gente joven, que ya nuestra generación realmente
hemos crecido ya con una fisioterapia, por ejemplo, en la atención primaria. Sí. Damos por hecho que eso ha estado así, ahí siempre. Sí, pues... Y dices, para nada, o sea, esto ha sido el fruto de un grupo de personas que han sacrificado tiempo personal, sin ninguna remuneración económica, lógicamente, Eso es. mucha unión y mucho esfuerzo. Entonces, todavía hay muchos ámbitos en los que seguir creciendo y quizá, como ya nos lo has dado todo hecho, pensamos que no hay que luchar esos cambios. Y yo pienso igual que tú y lo reivindico, que somos muy individualistas. Y sobre todo aquí hago un llamamiento a la gente joven. Totalmente. Porque veo y muchas veces es lícita y está muy bien la queja siempre y cuando, en mi opinión, lleve una acción. Exacto. ¿Sabes? Una crítica constructiva, eso es maravilloso. Exacto. A todo el mundo hace crecer, pero si luego no te colegias y ya no te digo que estés aportando conocimiento, tal, sino, joder, si hacen unas leves jornadas, ve, apóyalas, muévelo un poco en redes sociales si te interesa, no sé, compártelo con otros compañeros. Son cosas muy básicas, no estamos hablando, ¿no?, de todos los fines de semana estar fuera de casa, para nada, son pequeños detalles que sí, yo creo que todos los colegiados pudiéramos aportar ese granito, sería maravilloso. Entonces, es un primer mensaje, ¿no?, de este podcast, un llamamiento a la colectividad. Sí, absolutamente. Y entonces, Fernando, ya hemos dicho, si se lo explicáramos a un colegiado, pero si lo explicaras a la población general, que es la AEF, sí. ¿cómo se lo comunicarías? Claro, a la población general lo que les diría, independientemente de que aquí probablemente un colegio tenga un impacto más directo en la población, ¿vale? No tanto una asociación como la AEF, porque no deja de ser una asociación privada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que puede tener? Bueno, pues sobre todo que la población entienda que una asociación profesional de estas características, que promueve la excelencia en la práctica, que promueve estándares de calidad en la práctica, que promueve el conocimiento, lo que le va a servir a la gente es que para los tratamientos que le lleguen como pacientes van a estar basados en la mejor evidencia científica disponible, en los estándares más exigentes. Esto es un poco como de forma indirecta, porque si bien es cierto que nosotros dirigimos nuestras acciones hacia los profesionales que representamos, que no entra dentro de lo que sería nuestro estatuto, la protección de la población, como sí entra en un colegio profesional como corporación de derecho público, pero sí que repercute indudablemente en que el tener estándares de calidad exigentes y adaptados y contemporáneos, pues va a repercutir en una atención de más calidad. Y a la administración le diríamos también que repercute en intervenciones más costo efectivas en los tiempos que corren y con la sostenibilidad de los sistemas amenazados. Una atención más, entre comillas, indirecta. O sea, sí. Es el resultado indirecto de cuando el colegio es la atención directa, ¿no? Exacto, el punto de unión con la ciudadanía. Genial. ¿Y qué estructura, cómo, así de manera general, podríamos decir que se estructura la AEF? Sí, mira, la AEF, digamos, bueno, a mí no me gusta hablar mucho de órganos de gobierno y demás, simplemente 8 personas, 8 personas, 5 chicas y 3 chicos forman lo que conocemos como la Junta Permanente, ¿vale? De diferentes lugares. Aragón, Sevilla, La Rioja, Extremadura, Galicia, es decir, configurados por diferentes lugares del territorio. Y luego, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el valor, uno de los valores principales de la AEF a día de hoy? Cómo actúa de paraguas de esas hijas de la AEF, que son las sociedades científicas filiales. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque nuestra profesión ha ido creciendo desde un modelo generalista a un modelo de más especificidad en los tratamientos y definiendo sus ámbitos de actuación. Y los profesionales se forman ahora de acuerdo a criterios de especificidad. Entonces, la AEF como tal entiende que la estructura vital para dar respuesta a las necesidades de nuestros profesionales es que se encuentren identificados con una sociedad filial que se relacione con su ámbito. Entonces, tenemos a día de hoy 14 sociedades filiales en cada uno de los ámbitos de ejercicio de nuestra profesión. Digamos que las sociedades son, por irnos ya metiendo en el siguiente bloque de las especialidades, algo así como la semilla de las especialidades. Absolutamente. Tanto como semilla, como lo que está por venir, claro, como la condición necesaria e innegociable de las futuras especialidades. Esto es algo muy importante, claro, porque los criterios que nos dan acceso a las especialidades establecen que para conseguirla tiene que ser una o varias sociedades científicas de ámbito nacional las que hagan la proposición de una especialidad.
Y esto es fundamental. Es decir, las sociedades científicas de la EF son las que, llegado el momento, no solo las sociedades científicas de la EF, sino que también estamos estableciendo, y esto también me gustaría destacarlo, porque uno de los objetivos que promueve la asociación es generar la unidad de entidades científicas, aunque no pertenezcan a la EF. Es decir, pues el área de fisioterapia respiratoria de la SEPAR, el área de fisioterapia neurológica de la SEN. Es decir, nosotros establecemos las EFIPED de pediatría, establecemos lazos, vínculos con sociedades afines a nuestras sociedades filiales para ir de la mano y llamar a la puerta de las especialidades diciendo: somos los fisioterapeutas que nos dedicamos a esto y que necesitamos el reconocimiento de la especialidad en esto. Porque no es crearlas como tal. Las especialidades ya las tenemos de facto en la profesión. Es reconocerlas. Porque nosotros ya estamos ejerciendo, ya hay clínicas monográficas o unidades en hospitales monográficas de tratamiento de determinadas condiciones. Necesitamos que se nos reconozca a esos profesionales, y no solo por los profesionales, sino también porque la población tiene derecho a saber que si tengo un problema con una alta especificidad, qué profesionales son los que han cumplido un criterio formativo que los acredita para ejercer como especialistas en eso. Entonces, es una manera también, nuevamente, indirecta, pero que impacta directamente sobre la población. ¿Quién es el que tiene que acreditar? En el último, ya cuando toque acreditar, que tocará, sí. ¿Quién es el que te acredita que una sociedad científica, o que una especialidad tiene el cuerpo suficiente como para reconocerse? Sí, esto se lleva a mi nivel ministerial. Es decir, esto se lleva a nivel ministerial, donde el ministerio establece. De hecho, publicaron el año pasado, en el 19 de julio del 22, publicaron un Real Decreto que regula el acceso a la formación transversal en ciencias de la salud, al título especialista. Si bien parece que está un poco más orientado a crear la superespecialización dentro de las especialidades ya existentes, no parece que nos quieran abrir tanto la puerta. Pero, ¿quién la pide? Es decir, ¿quién dice necesitamos una especialidad? Podría ser la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, no va a ocurrir eso, o las sociedades científicas. Son las que hacen la petición. Fíjate que comentábamos antes la importancia de la unidad del colectivo y de pertenecer a un colectivo, ¿no? Fíjate que lo que establece el Real Decreto es que dice: tiene que ser una o varias sociedades científicas de ámbito nacional, y aquí es donde viene lo importante, que representen al 70% del colectivo que ejerce en ese ámbito. Es decir, que si queremos pedir la especialidad en atención primaria y nosotros vamos con nuestra sociedad filial en atención primaria, el ministerio lo primero que nos va a decir es: ¿el 70% de los fisioterapeutas que ejercen en la atención primaria están dentro de su sociedad? Porque si no es así, ya no cumplimos con uno de los criterios. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Cómo no sabía yo esto hasta ahora? Esto es muy importante. Es que esto es lo que hace que tengamos que estar asociados, que nos aglutinemos en torno a las sociedades que representen nuestro ámbito, porque es que necesitamos ser número, necesitamos tener músculo asociativo para llamar a las puertas y decir: pongan esto en marcha. Luego, a partir de ahí, si esto se diera para adelante, si tuviese el apoyo también a nivel de diferentes comunidades autónomas, porque esto precisas del apoyo de las comunidades autónomas, apoyo en muchos casos presupuestario, que es también donde normalmente solemos tener los problemas. Luego esto se crearía una comisión, que es una Comisión Nacional de Especialidades, y por supuesto los colegios profesionales o el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, con el que estamos trabajando también para ir de la mano, porque entendemos que, independientemente de lo que diga el Real Decreto, nosotros tenemos que ir de la mano como profesión, y tenemos un brazo científico que es la EF, un brazo profesional muy potente que es el Consejo General y un brazo académico muy potente que es la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades en Fisioterapia. Entonces, la clave es: vamos a llegar mucho más lejos y más rápido si vamos los tres de la mano. Por lo tanto, independientemente de que la petición inicial o esa semilla sean las sociedades, vayamos todos de la mano, establezcamos todos los criterios cuando se nos pida: bueno, ¿qué criterios creen ustedes que tiene que tener un fisioterapeuta especialista? Y, bueno, aproximémonos lo antes posible a ese objetivo, si bien sabemos que, bueno, lógicamente los cambios que ha habido en política en los últimos años, en las propias ordenaciones profesionales, pues nos lo han puesto un poco difícil y ya veremos qué pasa ahora, porque, bueno, estamos en una situación muy delicada. Por eso quería preguntarte también un poco, poniendo los pies en la tierra, ¿qué futuro ves a este tema de las especialidades? ¿Lo ves más lejos que cerca? Porque sí es verdad que cada vez se habla más y bueno, ya es un gran paso, ¿no? Ya se ha avanzado mucho respecto al pasado, pero
pero no deja de caer todo un poco a veces como en saco roto y todos nos ilusionamos y demás, pero no terminamos de ver ese pequeño hilo sobre el que tirar. Sí. Bueno. Entiendo que no depende de... No depende, claro. De nosotros, por supuesto. No depende de nosotros, digo, no depende del colectivo, porque si no, esto ya lo teníamos solucionado. Claro. Esto ya lo teníamos solucionado. Vamos a poner los pies en la tierra. La realidad, porque nosotros este debate lo hemos tenido durante las últimas décadas. Es un debate que realmente, y efectivamente, también yo creo que es bueno que informemos a la gente a la que representamos de cuál es la situación y que lo hagamos en términos de transparencia, en términos de chicos, chicas, esta es la situación que tenemos. Y la situación es la siguiente. Primero, las especialidades, tal y como las concibe el Ministerio, son por el modelo de residencia. Entonces, una única talla no vale para toda nuestra profesión. Es decir, yo puedo entender que la atención primaria, la fisioterapia cardiorrespiratoria y la fisioterapia neurológica en un momento determinado puedan tener cabida para formar a los profesionales en el sistema público y hacer un modelo de residencia vía sistema público. Pero ¿y qué pasa con todos los ámbitos de ejercicio profesional en los que cuantitativamente somos muy pocos fisioterapeutas? Solo un 10% de nuestro colectivo está en el sistema público. Entonces, a veces hago el planteamiento de ¿tenemos que estar esperando que el Ministerio nos abra la puerta para intentar colar 2 o 3 especialidades? ¿O paralelamente, para seguir moviéndonos, pues somos profesionales del movimiento y no sabemos quedarnos parados y no queremos que nuestros pacientes se detengan, pues no nos detengamos tampoco nosotros? ¿O paralelamente, por qué no podemos pensar en un sistema de acreditación promovido desde la propia profesión? Es decir, ¿y si esos 3 brazos, académico, científico y profesional, establecemos los estándares para que alguien se pueda llamar fisioterapeuta especialista, aunque de momento no te vayan a remunerar ni en la convocatoria de plazas, una bolsa específica, pero igual la puerta, luego cuando la llamas, ya es distinta, ya no es reconóceme las especialidades, es a la administración decirle, nosotros las especialidades ya las tenemos recogidas de acuerdo a estos criterios y tenemos tantos títulos de especialista dentro de la profesión, reconózcanlos ustedes. Es una manera de dárselo más caro, se lo damos todo hecho. Porque, claro, a veces cuando nos comparamos con otras profesiones sanitarias, nos vamos a los médicos, nos vamos a la enfermería, pero son colectivos que desde el punto de vista de modelo de práctica son muy diferentes a nosotros. ¿Cuál es el modelo de práctica que más se asemeja a un fisioterapeuta? El odontólogo. Es el odontólogo. ¿Y el odontólogo tiene reconocimiento de especialidades a nivel ministerial? No. Es un modelo de práctica donde ejercen fundamentalmente en la privada, como los fisioterapeutas, y ellos lo que han hecho es un sistema que es más interno, desde dentro, que es, oye, ¿qué tiene que tener el que hace implantes? Pues tiene que tener la formación en esto. ¿Y cómo lo acreditan, digamos, ellos? Pues lo que le dicen es a la Consejería de Salud, de Sanidad de su comunidad autónoma, que cuando acredite un centro, si el centro quiere publicitar que tiene implantología, que cumpla con X criterios. Entonces es como un sistema regulatorio desde dentro, para luego trabajar o paralelamente seguir aporreando la puerta de reconózcanos las especialidades. ¿Vale? Es como tener una alternativa más. Claro, ir avanzando el camino por otro lado. Sin descuidar la puerta oficial, por supuesto, que para eso está. Claro, efectivamente. ¿Hay algún objetivo más que la AEF se plantee de importancia? Porque yo creo que por lo que te estamos escuchando y por toda la campaña que se hace, la especialidad es el objetivo fundamental. ¿Puede ser? No sé si me equivoco. Bueno, puede Amplío la pregunta. ¿Hay un objetivo de igual importancia de cara a los objetivos que se quiera plantear la AEF al medio-largo plazo? Te lo digo, ya no al corto, al medio-largo plazo. A ver, yo creo que hay un objetivo que también es una reivindicación histórica que incluso puede ser condición necesaria que se dé antes de las especialidades. Esto es una apreciación personal, que es la autonomía profesional y el acceso directo a los servicios de fisioterapia. Esto que en algunos lugares se está haciendo pues algún tipo de proyecto piloto y demás, esto tiene que convertirse en una realidad en el sistema público. Es decir, no tiene ningún sentido. Sistema público y sistema privado también. Y hablo de privado todo el tema de las compañías y demás. Es decir, un paciente de la sanidad pública tiene que tener acceso libre a los servicios de fisioterapia. Tiene que dejarse la capacidad de decidir si su problema es un problema musculoesquelético, un problema de tratamiento, un problema de una disfunción que precise tratamiento de fisioterapia, tiene que tener acceso directo a los profesionales de la fisioterapia. De la misma manera, un paciente que abona un seguro privado de salud
no tiene por qué pasar por el traumatólogo, por un cirujano, para que le indique sesiones de fisioterapia. Es decir, necesitamos mejorar tanto la autonomía profesional, es decir, que no nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos capacidad para diagnosticar los trastornos del movimiento, ni que se establezcan filtros innecesarios cuando sabemos que los circuitos asistenciales están completamente obsoletos, cuando sabemos que lo único que hacen es cronificar los procesos, cuando sabemos que son ineficientes y más costosos. Entonces, esto es algo que es fundamental, tanto en la sanidad privada con el tema de los compañeros como en la sanidad pública con el acceso directo a los servicios de fisioterapia. Yo creo que es un gran pilar a trabajar y que también nos consolida como lo que somos profesionales o profesionales independientes y autónomos. Y algo que ellos valoran mucho, o sea, que es normal que valoren, que es la coste-efectividad. O sea, que esto muchas veces queda en saco roto. Cuando se habla de todo esto, realmente de lo que se está hablando es que sea un modelo más coste-efectivo, más accesible para el paciente y que se trate quien se tiene que tratar y cómo se tiene que tratar de la manera más rápida posible. Exacto. Porque esa es la lástima muchas veces, que tenemos a tantos fisios buenísimos, pero el paciente no llega. Y llega otro tipo de paciente que a lo mejor no es el que tiene que llegar. Es una pena. Exacto. Al final las necesidades que se resuelven por medio de la fisioterapia tienen que ser identificadas y resueltas por un fisioterapeuta. Es decir, nadie mejor que un fisioterapeuta sabe las necesidades terapéuticas de un paciente desde el ámbito de la fisioterapia. Entonces, seamos nosotros los que recibamos a los pacientes, los que cribemos, los que establezcamos prioridades de atención y a partir de ahí, pues oye, nuestros propios triajes van a hacer de que sea un paciente más agudo y necesite una atención en un momento determinado, o del paciente crónico que necesite pues más educación y más un seguimiento de otras características y que empodere más al paciente en su proceso. Es decir, el fisioterapeuta está formadísimo para hacer esto, para manejar esto en condiciones de seguridad, de eficiencia, de sostenibilidad. Es que es como darle la espalda a toda la evidencia y darle la espalda a la población que realmente lo necesita. Y sobre todo en un sistema tremendamente importante en nuestra profesión, que es el sistema público. Porque tenemos muy pocos fisioterapeutas en el sistema público, pero es el único que puede asegurar la equidad y el acceso y la universalidad de la atención. Porque la cronicidad impacta más sobre todo en personas con rentas bajas, con salarios debajo de los 13.000 euros anuales. Entonces, si nuestro sistema público, si yo no tengo dinero, tengo un problema, un trastorno crónico y no tengo dinero para pagarme una consulta en la clínica de mi barrio, yo necesito que la sanidad pública me dé una atención. Y son los que más necesitan, a los que les estamos poniendo más trabas desde el punto de vista administrativo, burocrático, circuitos obsoletos, y no tiene ningún sentido. Además estaba pensando que el tema que hablábamos antes de las especialidades casa con esto que estamos diciendo también. Sí. O sea, si al final hay un fisio también en la atención primaria que sabe gestionar de mejor manera una atención directa, ya vamos, ahí ya se junta lo mejor de lo mejor. O sea que al final va todo en un círculo que se va retroalimentando unos objetivos con otros. Totalmente, es decir, un fisioterapeuta con un nivel formativo reconocido, perfectamente estructurado como es el de especialista, no solo es un fisioterapeuta con mucha capacidad resolutiva, digamos, en lo que es el cara a cara con el paciente, sino que es un fisioterapeuta con muchas habilidades de gestión. Porque no olvidemos esto, el fisioterapeuta, todos somos gestores en algún ámbito de la vida. En tu clínica, claro. Todos somos gestores. Entonces, si nosotros esas competencias en gestión las incrementamos con un programa formativo de primer nivel, todavía vamos a ser más efectivos. Es decir, voy a ser mejor clínico, voy a hacer mejor práctica asistencial, pero es que voy a ser también mucho mejor gestor. Por lo tanto, sabré gestionar mucho mejor los recursos, que ya se hace estupendamente. Es más, yo creo que se hace virguerías, y si realmente los fisioterapeutas se les diera la oportunidad de que expresasen todo su potencial, tendríamos un margen de mejorar la patología crónica, sobre todo, que sería extraordinario. Y también, ahora que hemos tocado esto un poco de la gestión, ¿crees que hacen falta más fisioterapeutas gestores o metidos en política? Que esto es un tema que ha salido mucho en el podcast y sí que es verdad que yo pienso que si a muchos fisioterapeutas ya esa capacidad innata que llevamos de gestión, bueno, si sabes gestionar un centro privado más o menos con solvencia, lo más posible es que sepas gestionar otros ámbitos. Entonces, ¿tú ves carencia, ves también una falta de iniciativa por parte, incluso te lo llevo ya a la gente joven, ya tiro un poco para casa, de ímpetu por la gestión, por la política, por implicarse un poco más en esa esfera? A ver, yo creo que es fundamental. Es decir, si somos estrategas, hablando de estrategas como pensando en que nuestras acciones trasciendan más allá de nuestras fronteras. Porque si no, lo que estamos haciendo es gestionar
muy bien hecho, Ujú. pero de puertas para adentro. Es decir, gestionamos Ya. fisioterapeutas para fisioterapeutas. Y esto impacta poco. A veces es otra de las cuestiones que, bueno, que yo creo que tenemos que reflexionar, que nos miramos mucho hacia adentro, Sí, sí, pensamos... Y claro, y esto lo que hace es que realmente, luego cuando salimos al mundo real y estamos con gestores sanitarios, estamos con la administración, estamos incluso con otros colectivos, nos damos cuenta como, no sé, parece que no llegamos aquí, ¿no? Entonces, es fundamental, por un lado, que seamos capaces efectivamente pues estas personas que contamos, yo creo que muy buenos líderes en la profesión y mucha gente joven que tiene una capacidad de liderazgo que es bestial, que salgamos de nuestra zona de confort, que le dediquemos tiempo también a participar en actividades políticas, digamos, pero que tengan repercusión más allá de nuestras fronteras. Yo creo que es fundamental. Y luego otra cosa que es fundamental también es tratar a los políticos que toman decisiones. Es decir, como fisioterapeutas, a esos nos los ganamos muy bien, porque esos cuando ven, y les explicas, entonces estás aprovechando la sesión y le estás explicando todo lo que sucede, todo lo que da, pues oye, se quedan alucinados. Se quedan alucinados de decir, oye, yo no conocía esto de esta manera y yo no sabía que podíais manejar con tanto éxito, con tan pocos efectos secundarios, con tanta seguridad, este tipo de problemas. Con lo cual yo creo que también es una buena forma de hacer política, que es cambiarle el chip a los políticos. Sí, es verdad. Nunca sabes, un tratamiento con un paciente no sabes a dónde te puede llevar. Exacto. Es curiosísimo eso. Exacto. Sí, porque parte es desconocimiento y hay que entender que no tienen por qué saber que nosotros somos costo efectivos. O sea, nosotros damos por hecho y nos indignamos una vez más. Pues, pero ¿cómo no es posible? Y lo tenemos clarísimo y es normal que lo tengamos claro, pero decir, no, es que ellos no lo saben. Es decir, un político, un gestor tiene muchas cosas en la cabeza. Quiero decir que no somos el ombligo del mundo, no solo están para mirarnos a nosotros. Yo creo realmente que esto que estás diciendo es muy importante. Por eso yo creo que a veces tenemos que ver las cosas a vista de pájaro, ¿no? Y ver realmente cuál es nuestro papel en el sistema público, en la administración. ¿Cuál es el papel que podemos llegar a desempeñar? Porque nosotros manejamos los datos, porque son nuestros. Son datos hechos por nosotros, pero nuevamente consumo interno, hechos por nosotros, que sí, que los podemos publicar en revistas científicas, pero revistas científicas que ¿quién las consume? Nuestro público. Entonces, bueno, pues se han hecho campañas muy buenas. El Colegio de Madrid ha hecho recientemente una campaña, un estudio muy bueno que ha presentado en la administración. Yo creo que ese también es un camino muy importante, es decir, ir con estos números como puerta de presentación, como carta de presentación, porque realmente los números nos avalan. Pero efectivamente, no nos podemos quedar ahí, porque los números los tienen los fisioterapeutas. Cuando salimos de la reunión entra otro colectivo profesional que también trae sus números. Es decir, que al final tenemos que tener en cuenta que tenemos que atacar, digamos, el problema por muchas vertientes. Los números están ahí, ya sabemos que nos avalan, pero por eso, volviendo un poco a lo que comentabas del tema político, yo creo que también tenemos que dar el paso y estar más presentes en órganos, ya no dentro de nuestra profesión, sino en órganos políticos, para realmente pues mostrar todo lo que sabemos hacer. Y por repetir igual el mensaje al colegiado, quizá lo más fácil que pueda hacer, es que suena así como un afíliate sí o sí, ¿no? Y no quiero que quede como eso, porque además yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés, no tengo nada que me obligue a eso, pero es que es la medida más fácil. Afiliarte y ya estás apoyando a esas personas que si quieren destinar ese esfuerzo necesario para llevar esos datos. Totalmente. Porque ¿qué tasa de afiliación más o menos existe? Por ejemplo, con la AEF, que imagino que serán datos que vosotros manejáis. Sí, a ver, para que nos hagamos una idea, ¿no? Nosotros tenemos 8.300, creo que estamos justamente ahora haciendo el censo anual, alrededor de 8.300 fisioterapeutas en nuestra asociación. Estamos hablando de que nuestro colectivo está formado por un total de creo que 67-68.000 fisioterapeutas a día de hoy. Es decir, la tasa es baja. Total. Claro, porque en los colegios es obligatorio, entonces me colegio. Claro. ¿Qué pasa? Eso está muy bien. Y que la colegiación sea obligatoria, eso profesionalmente nos da mucha fortaleza y hay que entenderlo como algo muy positivo. Pero hay que ir un paso más allá. Y es, ¿estoy colegiado? ¿Voy a participar en las actividades que promueve mi colegio? ¿Voy a formar parte o voy a expresar también mi voluntad, mi decisión en una asamblea general? ¿Voy a participar? Estamos hablando de pequeños actos, pequeños detalles que realmente tendrían la posibilidad de cambiar el mundo. Hay colegios profesionales que tienen 10.000 fisioterapeutas, 8.000,
y que las asambleas están formadas por 50. Es decir, la participación, tenemos que hacer una autocrítica de que la participación como colegiados es muy baja. Si lo extrapolamos a la asociación, pues sucede un poco lo mismo. Es decir, representamos a poco más del 10% de profesionales de nuestro país y hay que cambiar todavía esa cultura, ese chip. Es decir, y el chip, yo creo que por eso ahí lo que decíamos también de las sociedades filiales, de que una persona acabe, diga, yo pues me voy a dedicar al ámbito de la fisioterapia pediátrica y diga, pues me tengo que asociar de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Pediatría o de la SEFIP. Es decir, no voy a hacer, yo estoy aquí haciendo y tratando de hacer un poco labor educativa hacia cualquiera de las sociedades científicas que haya en nuestro país, sean o no de la AEF. Es decir, yo creo que la clave es promover esa unidad. Qué bueno. Bueno, vamos a ir cambiando de tercio y vamos a hablar un poco del próximo congreso. Tenemos el Congreso Nacional de Fisioterapia el 24 y 25 de octubre, si no me equivoco, en Cáceres. Cuéntanos un poco, Fernando, qué habéis ido planeando, así a rasgos generales, en qué va a consistir este congreso. Bueno, nos coges pues eso en plena preparación. En plena preparación, es decir, todavía con los dolores de cabeza que esto supone, porque además se ha concebido un congreso realmente ambicioso, ¿no? Ambicioso porque van a participar más de 120 ponentes, 5 salas funcionando al mismo tiempo y nuestras 14 sociedades filiales haciendo mesas temáticas dentro del congreso. Es decir, lo que lo diferencia es que no es un congreso, primero, es el congreso de la AEF, que celebra su 17ª edición, que estamos hablando de que son muchos años de bagaje, pero que es un formato absolutamente contemporáneo, muy novedoso y donde todos los ámbitos de ejercicio de nuestra profesión van a estar representados. Es decir, si me dedico a la salud de la mujer, tengo salud de la mujer. Si me dedico a la ergonomía, tengo ergonomía. Si me dedico a terapia manual, tendré terapia manual. Entonces, bueno, esto lo convierte en un evento pues muy ambicioso y que yo creo que si tuviese que definir 2 palabras que hagan referencia al Congreso serían unidad, que creo que es algo que ha salido bastante también en la entrevista, unidad e impulso. Es decir, unidad para impulsar realmente el reconocimiento de las especialidades, que es lo que nos falta y que yo creo que precisamente el sentirnos en familia, el sentir que estamos todos de la mano, independientemente de si tú te dedicas a un ámbito, yo me dedico al otro, vamos todos de la mano porque así somos prácticamente invencibles. Entonces yo creo que esa es un poco la idea, el propio logo de la Asociación Española de Fisioterapeutas entrelaza las manos, porque esto, aunque parezca que son las propias manos de una persona, son las manos de 2 compañeros entrelazadas. Es el pulgar diferente, claro. Exacto. Entonces son las manos de 2 compañeros que, bueno, defienden un poco algo con lo que se constituyó la asociación, que era ese valor de la unidad y la interrelación y los vínculos constructivos y los lazos. Sí, porque además los congresos es un momento bonito. O sea, yo recomiendo a la gente ir a congresos, sea cual sea, porque es un momento de quitar caras, o sea, de juntarte con personas con inquietudes parecidas a las tuyas y es no sé, yo en los 2 congresos que he ido me he ido con un subidón de la leche y eso es maravilloso, ¿sabes? Completamente. Las llenas. Yo creo que la sensación de uno en un congreso pues sea el nuestro, sea cualquier otro congreso que pues donde hay sobre todo tanta pasión detrás de la organización y demás, te vas al congreso con lo que supone pues desplazarnos de nuestros domicilios, hacer cientos de kilómetros, sabiendo que es otro fin de semana más que vamos a estar por el mundo adelante y cuando llegas, cuando estás en contacto con los compañeros, con las compañeras, cuando aprendes, porque aprendes, compartes, porque compartes cantidad de experiencias, reencuentros, cuando vuelves realmente es como que vuelves lleno de energía. Pese a todo lo que has invertido en el congreso, vuelves diciendo, ¿cómo ha merecido la pena? Estoy deseando que sea el siguiente. Y te levantas el lunes diciendo, tengo resaca emocional de lo bien que lo he pasado, de la gente que me he encontrado, me siento todavía que esos superpoderes que supone ser fisioterapeuta, que he aumentado todavía mi barra de energía más para enfrentarme a lo que venga. Entonces yo creo que estamos hablando de algo que trasciende mucho más allá de la ciencia. Yo creo que estamos hablando de emociones, que estamos hablando de sentimientos, que estamos hablando de compartir, que estamos hablando... Y joder, con lo que hemos pasado, con todo esto del COVID, que hemos estado... Es que había muchas ganas y hemos vivido los primeros congresos después de la era post-COVID con entusiasmo, con euforia. Entonces yo creo que la inercia tiene que seguir y tenemos que seguir disfrutando y en ese sentido el Congreso de Cáceres va a ser un poco eso, va a ser un encuentro que pese a que seremos muchos estando muy, muy próximos. Qué bueno.
Comentábamos también antes en el podcast esta idea de que los fisios tendemos mucho a mirarnos el ombligo y a comunicarnos solo entre nosotros. Sí. Los congresos también son un buen momento para invitar a políticos, ¿no? Sí. Para invitar a políticos, a gestores, y es verdad que muchas de sus reacciones luego son... ves el impacto que puede llegar a tener porque se sorprenden. Se sorprenden lo primero de ver a tanta gente, de ver la calidad del conocimiento, de ver lo que se está exponiendo ahí. ¿La EFE en ese sentido ha hecho las tareas para este congreso? Sí, bueno, pues estamos todavía pendientes de confirmar, digamos, la participación de algunos políticos relevantes, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Es cierto que, bueno, lo que tiene que ver con el nivel nacional, como ahora mismo no tenemos configurado un gobierno todavía, Bueno, claro, pues nos es imposible decirle Claro. al presidente del gobierno o al Claro. ministro de Sanidad, vayas usted al Congreso de Cáceres, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso lo tenemos un poquito más difícil, pero sí, indudablemente es algo importante. Y fíjate que hemos cambiado mucho también el enfoque, yo creo. Esto es una opinión particular que entiendo y justifico que en determinados momentos fuese necesaria, pero muchas veces a los fisioterapeutas hemos considerado que, por ejemplo, en un acto inaugural, que es donde va el político pues, a abrir la mesa, la jornada, ¿no? El congreso, pues utilizar el discurso reivindicativo. Y eso, yo, sinceramente, es solo mi opinión, creo que no ha tenido el retorno, creo que no ha tenido el impacto que nosotros esperábamos. Es decir, yo creo que tenemos que cambiar el discurso, que tenemos que creernos lo que somos muy grandes y que tenemos que siempre ser propositivos. Es decir, vendernos como realmente la solución a muchísimos problemas que son problemas de los políticos, problemas que tienen que resolver los políticos y que nosotros le estamos diciendo de primera mano, aquí tienes a nuestros profesionales para resolver los problemas y para resolver tu día a día. Más allá del... Porque sí, sabemos que hacen falta más fisioterapeutas, pero a veces hemos caído un poco en el mensaje, pues eso, un mensaje poco propositivo, un mensaje negativo, un mensaje de queja. Entonces yo creo que eso es importante, que los políticos tienen que estar, que los políticos a veces hay que meterlos, gestores, hay que meterlos en las mesas a moderar mesas, porque cuando tú los metes a moderar mesas, tienen que ver todo el contenido de las ponencias. Cuando tú los metes a simplemente hacer un acto inaugural, dan su discurso y se van. No, algunos se quedan, pero normalmente se van. Entonces hay que meterlos a moderar mesas. Entonces mientras están dando mesas, claro, están escuchando. Y por lo menos los 4 o 5 ponencias de la mesa la escuchan y dicen, caramba, estos fisioterapeutas como... Que la conclusión la saque él solo. Efectivamente. Sí que es verdad que muchas veces, claro, si vas de una manera tajante, puedes incluso conseguir lo contrario. Nos ha pasado. Ya. Nos ha pasado que algún político cabreado. se ha levantado de la mesa cabreado, Claro. efectivamente, y diciendo yo no vengo aquí para esto. Claro, Entonces, bastante. para que me diga lo mal que lo estoy haciendo, que si tengo pocos fisioterapeutas y que Claro. si esto y que si lo otro. Entonces a veces el efecto es un efecto rebote y no creo que cale porque al final nosotros estamos en un congreso que es de fisioterapeutas. Entonces a él desde el punto de vista de imagen no le estamos afectando en su día a día de cara a la población. Pero no estamos consiguiendo nada tampoco porque pues, en un momento determinado se puede ir rebotado diciendo estos fisioterapeutas vienen aquí a tocarme las narices. No, tal cual, Entonces, yo creo que hay que manejar, bueno, en esto y en todo, hay que manejar discursos propositivos y discursos de, pues eso, números y aquí estamos y oye, llamadnos y estáis trabajando en esta estrategia, contad con nosotros que tenemos a gente buenísima en esta patología concretamente y de verdad, os vamos a dar el trabajo hecho, con nosotros lo que necesitéis. Entonces, claro, dicen, oye, ¿alguien que me va a dar el trabajo hecho? Eso lo quiero a mi lado. Total. Encima vas a ahorrar dinero. O sea, es que, vamos, es un puntazo. Comentabas también que el formato le habéis dado una pequeña vuelta y habéis querido innovar un poco respecto a ediciones pasadas. Si podías profundizar un poco más en esto. Sí, bueno, el formato, pues hacíamos alusión antes al formato multisala. Vamos a hacer cosas poco distintas, algunas son sorpresas, ¿no? Primero, el emplazamiento del congreso, pese a existir un palacio de congresos en la ciudad de Cáceres, pues muy correcto, hemos decidido optar por una especie de convento, es decir, lo que es el auditorio principal es algo espectacular, es decir, estamos como si fuese una catedral, tal cual. Qué bueno. Yo creo que transmite un poco precisamente eso que queremos transmitir, que es algo cargado de emociones. Y luego, por otro lado, pues adaptarnos también a los tiempos contemporáneos. Es decir, nosotros estamos pues gestionando la acreditación, la validación de la FENIM para que se respete código ético en tema de productos sanitarios. Estamos también haciendo, a través de una empresa, un estudio de la huella
ecológica de huella de carbono de nuestro congreso. Es decir, ¿qué huella estamos generando? Es decir, tenemos que también crear un poco de cultura de que tenemos una profesión, que es la profesión de fisioterapia, que es tremendamente ecológica. Es decir, es una profesión muy ecológica porque nuestro agente principal, nuestro principal tratamiento es el movimiento, es algo muy ecológico, muy sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupémonos también por hacer actos y eventos que sean muy sostenibles, o por lo menos dimensionemos qué impacto estamos generando en nuestro medio ambiente y vayamos también inculcando entre nuestros profesionales pues ese concepto un poco más de sostenibilidad, de green y de acuerdo a algo tan verde como es el color que identifica nuestra profesión. Qué bueno también. Bueno, también vamos a hablar un poco del formato que vamos a querer darle de podcast, que también es una pequeña novedad, pero a mí particularmente me gusta, en este caso voy a estar yo por ahí, que ya te doy las gracias aún así por contar conmigo. Si no hubiera sido conmigo, me hubiera hecho igual de ilusión que hubierais apostado por algo así, porque ya es algo que se está haciendo en otros congresos, que es, pues bueno, instalar un pequeño stand de podcast que sea un punto de unión también entre ponentes, asistentes del congreso y sobre todo gente que no ha ido al congreso, que también es muy interesante. Es decir, ya sobre todo también de cara a futuros congresos, que la gente vea el nivel. Yo me he estado, obviamente, ya preparado muchas mesas y he visto todos los ponentes y ciertamente el nivel es buenísimo. Entonces, bueno, vamos a generar un pequeñito stand de podcast en el que saldrán mesas redondas. Intentaremos debatir en torno a estas especialidades que estábamos diciendo, reunir a gente con bastante renombre, con bastante ya bagaje en estas especialidades para poder a ver qué sale juntando unos con otros, que eso siempre es interesante, no solo uno a uno, sino entre ellos, que haya discusiones, eso será interesante. Y eso me parece muy interesante de cara a un gran problema que hay, que creo que también aquí de manera indirecta ha salido, que es el problema de la transferencia de conocimiento. Sí. Que hay un conocimiento brutal, un cuerpo de evidencia increíble en cantidad y en calidad, pero creo que era en torno al 80% no llega a la población general, solo llega al 20% a la práctica clínica diaria. Eso es un problema. Entonces creo que toda estrategia que pueda cortar este tanto por ciento, bienvenida sea. Sí, indudablemente. Esto es este factor que comentas, ¿no? De la limitación en la transferencia del conocimiento y lo que tarda en llegar en la práctica clínica y por tanto a la población. 16 años de media. 16, 17 años, 17 efectivamente. Años. Iba a comentar ahora el dato. Y mucho de ese conocimiento se queda por el camino. Es decir, que es cierto que bueno, nosotros somos una profesión que tiene una trayectoria investigadora, si la comparamos con otros profesionales sanitarios como la medicina o la enfermería, pues más reciente, porque el acceso a los fisioterapeutas, a los programas de doctorado es relativamente reciente, pero hemos crecido, la verdad, que a un ritmo mucho mayor que el resto de profesiones sanitarias. Es decir, que nos hemos puesto al día, incluso hemos asomado un poquito diciendo aquí estamos, ¿no? Entonces yo creo que es algo tremendamente importante y fíjate, también yo creo, Rubén, que es algo muy importante que desde las sociedades científicas empecemos a cambiar un poco también la forma en la que comunicamos o transferimos el conocimiento a nuestros profesionales. Porque nosotros tenemos una revista, como bien sabes, una revista científica propia desde 1979 y que está muy bien, donde se publican los papers, donde está muy bien, y si se va a someter a evaluación para Medline y bueno, cuenta con el certificado, la sello de calidad de AFCID, es decir, que está muy bien, pero los mundos, nuestros fisioterapeutas jóvenes y la población general. Y la población general, ¿qué necesitan? Un conocimiento que sea muy masticado. Sí. Muy masticado, es decir, no introducción, objetivos, material y métodos. Porque estamos en el mundo de la inmediatez. Entonces, tenemos... Nos guste o no. Claro, nos guste o no, efectivamente. Claro. Oye, los habrán más nostálgicos y está muy bien que tengan, por supuesto, el cuerpo de investigadores de nuestro país, que puedan leer y bueno, con todo detalle los artículos, pero la realidad es que tenemos que llegar a la población y a nuestro colectivo profesional con una información mucho más masticada y bajo nuevos modelos de comunicación inmediatos, accesibles y que te puedas estar revisando el resumen de un artículo pues en 3-5 minutos, que no tengas que pasarte 1 hora y media pues analizando. Entonces yo creo que esto es importante y esto es una de las labores en las que estamos inmersos y que nosotros en 2017 también nos planteábamos, es decir, tenemos que encontrar formas contemporáneas a todos los niveles de comunicarnos con nuestros profesionales.
formas contemporáneas. Claro. Es decir, porque el modelo ha cambiado. Y seguirá cambiando, es decir, no debemos estar abrumados. Hemos cambiado en todos los años. Sí. Si ha habido un cambio tremendamente revolucionario fue la aparición de Internet y lo hemos vivido todos nosotros. Ya. Es decir, que ahora vendrá pues, la inteligencia artificial, ahora vendrá, pero nosotros no tenemos que vernos como víctimas del cambio, sino como motores del cambio. Es decir, cada uno en sus respectivos ámbitos somos motores de cambio. Es decir, el mundo que tenemos hoy es el mundo que hemos creado, no lo ha creado nadie para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también tenemos que tener la capacidad de liderazgo de dar un paso adelante y de decir, bueno, ¿qué necesitan nuestros fisioterapeutas? ¿Qué mensajes tenemos que lanzar a nuestra población también para que vean la importancia de asociarse y demás? Sí, sí, Es decir, y no es un mensaje puramente institucional, tiene que ser un mensaje también de la importancia de pertenecer a esto, la importancia de arrimar el hombro y la importancia de estar todos unidos para remar en torno a un objetivo común. Sí. Es decir, que a veces que hay que manejar, pues eso, en todos los sentidos, mensajes más contemporáneos y formas de comunicación contemporáneas. Sí, y además creo que esas formas de comunicación tienen que ir de la mano de estas asociaciones, estos colegios, porque creo que es una manera también de no perder estándares de calidad en la divulgación, que es lo que muchas veces también mucha gente critica la divulgación porque efectivamente pierde algo de calidad centrándote únicamente en números, en el like, ¿no? Como tal y Sí, cual. Entonces, sí. yo pienso que puede haber un equilibrio y en ese equilibrio es muy interesante que también los colegios, todos los órganos estén cogiendo ese guante, porque hasta ahora no lo estaban cogiendo, eso es cierto. Y ahora sí que están apoyándose algo más en gente que tiene cierta influencia, pero también de una manera de decirle, vamos a encaminar esa influencia de una manera honesta, de una manera ética, de una manera decente, vamos, al fin y al cabo. Sí. Y o sea que creo que es una conexión que tiene que ir de los dos lados. Entonces eso me parece fundamental y por eso me encanta esta iniciativa. Sí, yo coincido contigo también en que, bueno, que aquí al final lo que se trata es de adaptarnos a los tiempos que corren, de seguir respetando el máximo rigor en todas nuestras actuaciones, intervenciones, pero que las formas en las que nos comunicamos tienen que evolucionar de acuerdo a la forma en la que nos comunicamos como ciudadanos ya. Es que los tiempos han cambiado Cambian rápido. y hay que entender que seguirán cambiando y que cuando te sientes parte del cambio, yo digo muchas veces al carro. Claro, yo digo muchas veces una frase, ¿no? A veces cuando externalizamos así mucho, que decimos mucho de los pacientes que externalizan locus de control y además digo, pero nosotros como ciudadanos o como fisioterapeutas también muchas veces ¡ay, el mundo externalizas! Entonces yo digo que si no nos sentimos parte del problema, entonces tampoco seremos nunca parte de la solución. Claro. Es decir, si tú quieres Es cambiar el primer paso. Es el primer paso. Identificar el problema. Exacto. Y sentirte parte de él. Porque claro, que tienes capacidad de actuar Totalmente. sobre él. Porque si dices, no, este problema no es mío, pues entonces tampoco vas a tener la solución ni vas a ser parte de la misma. Qué bueno. Bueno, pues unas pequeñas preguntas off topic que siempre me guardo igual para terminar la entrevista. Si tuvieras la oportunidad, Fernando, de coger el teléfono al Fernando de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? Fernando, di que no. Te lo iba a decir, aprende a decir que no. Aprende a decir que no, chiquillo, porque te vas a ver en X años que no vas a dormir, que vas a estar trabajando 13, 14 horas al día. A veces cuando me dice la gente, ¿tú cómo haces para estar en todo? Y digo, yo tengo el número mágico. ¿Cuál es? El número mágico es un número que a la gente le da mala suerte, pero que a mí me ha traído buena suerte, que es el 13. Es el número de horas al día que trabajo. 13 horas. Entonces, es mi número. Y duermes 13 también. Bueno, dormir duermo lo que puedo, si bien es cierto también que digo que yo soy de los que ni estudia ni trabaja por la noche. Eso es cierto, es decir, yo llego a una hora que son las 10 de la noche y a partir y trato de acostarme además temprano, que yo creo que eso es muy importante porque me levanto como nos levantamos todos a las 7 de la mañana y necesito dormir, yo creo que es uno de los componentes fundamentales también para estar luego mentalmente activo. Pero le diría a Fernando, no te metas en tanto fregado. No te dejes liar tanto, ¿no? Sí, eso es, sin lugar a dudas. Y si tuvieras que recomendar una canción, ¿cuál sería? Se me ocurren muchas, no lo sé, la verdad. Probablemente la que más me gusta es de REM, Losing My Religion. Qué buena. Probablemente. ¿Y un libro fuera de la fisioterapia, cuál sería? Pues también me costaría. Sí, claro, son preguntas difíciles. También me costaría, porque bueno, yo creo que hay muchos libros que me han gustado, pero bueno, yo creo que
O algún autor o algo así. Alguno probablemente que tuviese que ver con suspense. Yo creo que soy mucho de devorar literatura de suspense, con lo cual cualquiera de suspense. No decidiría uno. Es complicado. Sí. Es complicado. Sí, no decidiría uno. Genial. Bueno, Fernando, pues nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Creo que ha quedado unos mensajes muy chulos. La verdad que al final es de lo que se trata, que esto quede aquí y ya queda para la posteridad. Y nada, muchas gracias por toda tu labor y por todo lo que hacéis desde la AEF. Nada, Rubén, yo encantado y de verdad agradecerte a ti también la oportunidad y sobre todo que sirva esto para que cada vez seamos más, que cada vez sean más los oyentes y cada vez sean más las personas que participan en las actividades, bien sea de la asociación, de los colegios, de cualquier otra sociedad. Realmente nuestro granito de arena, a día de hoy la suerte que tenemos es que podemos aportarlo muy cerca de casa. Antes no. El mundo está globalizado, el internet, el comunicarnos en tiempo real. Es decir, esto ha cambiado de alguna manera. Por eso yo a veces cuando veo el trabajo que hacían nuestros predecesores en la asociación, que el conocimiento era libros que traducían, compraban libros en Francia y los traducían para ponerlos a disposición, de los compañeros. Es decir, esto lo estaba haciendo gente aquí. Que es algo alucinante. O sea, cuando hoy tienes el conocimiento parece que es un derecho adquirido por nacer donde hemos nacido, que a golpe de clic. Y el conocimiento antes no existía. Antes tenías que estar en la biblioteca o traerle ejemplares del extranjero y traducirlos a nuestro idioma. Entonces, bueno, eso a veces nos sirve también para poner los pies en la tierra y para ver lo mucho que han cambiado las cosas en poco tiempo. Y lo mucho que podemos seguir haciendo que cambien en nuestro favor si todos los fisioterapeutas y todas las fisioterapeutas remamos en el mismo sentido. Entonces, animar a todos los chicos y todas las chicas que nos están escuchando para que se sientan en su casa, sea aquí, sea en cualquier asociación, y en el propio colegio profesional de su comunidad, y que participen y que nos movamos, que construyamos una profesión cada día más grande. Un abrazo, Fernando. Un abrazo muy grande.